concierne más a lo político como un nivel más elevado de la naturaleza, que el de ser humano que ha nacido tal cual, ahí se puede entender así, de esa forma, porque está actuando Europa como está actuando con los refugiados, porque no les considera personas, porque son solamente seres vivos y no les da ninguna categoría de personas ni de portadores de derechos, por tanto, o cómo estamos actuando en las redadas racistas en la calle, en las cuales se detiene a la gente por su aspecto, o cómo se trata a las personas que se meten en los guías. Entonces, yo creo que ese considerar que los derechos políticos no emanan del propio hecho de estar en el mundo, y explica cosas como este trato de considerar menos cuerpos vivos o naturales a millones de personas, o como lo que ha hecho el patriarcado con las mujeres durante siglos, ¿no? En la medida que no eres persona, todo. Esto es lo que quería yo contar, que no acabo de ver esta polarización y que no acabo de entender por qué le da siempre esa categoría superior a la libertad frente a la necesidad. Es que yo no concibo la libertad de la gente que no tiene las necesidades mínimamente cubiertas. Ella incluso lo dice en algún momento, dice, no sé, hasta que no... ella llega un momento que lo dice, ¿no? Lo que pasa es que sí que se envuelve en esa polarización. Desde el punto de vista metodológico. Yo quiero decir una cosa, vamos a ver. Yo creo que hay que distinguir claramente lo que son categorías del pensamiento de lo que es la realidad. Es decir, ella piensa, de acuerdo, piensa como una pensadora, piensa como una filósofa, y a lo mejor es que yo estoy completamente sesgada en ese sentido y también lo hago de esa manera. Pero a mí me parece que la realidad es un libro, pero la mente tiene que ser prístina. O sea, la mente tiene que ser como un cuchillo, porque si no, estamos siempre en el barro, siempre estamos, hablas tú, hablo yo, tú dices libertad, yo digo libertad. No. O sea, pongámonos de acuerdo para hablar, para después estar en desacuerdo. Eso quiere decir, libertad es esto, necesidad es esto. Y ahora tú vienes y me dices, mira, aquí, en esta lucha, hay una combinación de las dos. Oye, nos estamos entendiendo. Pero no, si me sales diciendo, es que la libertad, todos somos libres. No, si yo no he dicho eso, no. Bueno, déjame que siga. Quiero decir, porque si no, no hay manera de entenderse. El otro día, por ejemplo, cuando tú decías violencia y tal, tú te decías, ten cuidado porque si no, no nos entenderemos. O sea, si a cualquier cosa le llamamos, si a un montón de cosas le llamamos violencia, yo no entiendo eso, porque muchas veces las discusiones yo creo que son diálogos de besugos cuando no entendemos lo mismo por las mismas palabras. Entonces es una cuestión de aclararse. Después uno dice, yo pienso que Hannah Arendt está haciendo eso. Yo no creo que Hannah Arendt pueda ser una ignorante de la historia de la Revolución Francesa. Yo creo que ella ha hecho de eso un modelo, este modelo, luego este modelo. Y yo decía el otro día, y lo sigo pensando, que sirve para después ir a la realidad y decir, a ver, esta medida política ¿es más una medida política o es más una medida de carácter social, pero en realidad lo que hace es no cambia las cosas del todo, sino que lo que hace es remediar? No se puede plantear si con una medida política se está remediando una situación o se está poniendo las bases de una situación nueva. Y lo puedes distinguir si distingues entre libertad y necesidad, si distingues entre lo que es político y lo que es solo economía política. Y yo creo que esa es la distinción. Es decir, que eso, por ejemplo, ella siempre dice, ¿no?, y sirve para entenderlo, que a las necesidades vitales reclaman una acción inmediata. Pero si es que es normal, o sea, cuando tú dices pan, tú lo que quieres es pan. No, la ley del cambio energético. Pero resulta que a lo mejor lo que cambiaría las condiciones sociales sería una ley de cambio energético. Pero no tiene la inmediatez del pan.
Entonces, si tú te enfrentas a una situación con la inmediatez del pan, lo que tienes es una situación de necesidad, a la que, por ejemplo, yo qué sé, los ayuntamientos, ¿qué hacen en muchas ocasiones? Y eso sirve para que nosotros analicemos. Cuando en un ayuntamiento, por ejemplo, hacen una, yo qué sé, proveen de viviendas sociales, porque tal, a lo mejor están dando salida, no estoy poniendo un caso en concreto, estoy diciendo que son los elementos con los que se piensa. Están a lo mejor dando salida a una situación angustiosa. Hay 2000 familias que no tienen donde caerse muertos y que necesitan una casa y que tal, y que tú estás proveyendo de casas a esa gente. Ahora, ¿hay que cambiar una legislación para que después haya una construcción de viviendas sociales en otro sentido? Lo cual implicaría que tiene que haber un cambio, por ejemplo, en la forma en que las autonomías sean financiadas, lo cual significa que lo que habría que hacer es tirar a este gobierno a la basura. Sí, o sea, y en esa progresión tú llegas ahí. Claro, al señor que está en la calle tú necesitas darle una vivienda, pero eso no es, eso pertenece al campo, pues sí, de la compasión, del remedio, de que los tienes ahí en la calle, y no es que no tengas que darle solución. Yo pienso que eso, que sirve para que hablemos de esas cosas, para que distingamos esas cosas, esa contraposición entre lo inmediato y lo inmediato. Por eso muchas veces la gente que tiene grandes necesidades dice, ay, es que no se nota, claro, todos sabemos, por ejemplo, que un cambio en la educación, porque si tú hoy estableces un cambio, por ejemplo, en la formación de las escuelas y tal, los beneficios los encontrarás a lo mejor dentro de 10 años, no los vas a encontrar de inmediato, y que si tú cambias una cosa, la inmediatez te tira, la necesidad te tira a la inmediatez. La libertad pues sería una cosa. Yo creo que esas cosas sirven. Y en cuanto a los derechos humanos, yo pienso que los derechos humanos son fruto de la historia y por tanto son fruto de la política y que se han revestido de la mitología de lo natural, pero eso no es así. Los derechos humanos, las declaraciones una, y ha cambiado la interpretación y es deseable que cambie en muchos aspectos. Y cuando se dice, por ejemplo, yo que sé, el derecho a la vivienda tendría que formar parte o lo que fuera, es eso. Es decir, no creo que se trate de decir, yo qué sé, todos lo sabemos, ¿no? Con lo del derecho a la vida, cuánto se le ha dado vueltas, con si el aborto, no el aborto, si el derecho a la vida. Es decir, los derechos humanos han sido objeto de discusión política. Se colocaron como un objeto de discusión política y son un objeto de discusión política. Y están ahí, y supongo que la ONU se pelea, aunque no consiga nada, para que los derechos se obedezcan y se lleven a cabo y tal. Pero yo no creo que... Vaya, yo no creo en el hombre natural. O sea, no creo que... Y no creo que además se pueda legislar en función del hombre natural o de la mujer natural. No lo creo. Bueno, de todas maneras... Yo no tengo ser muy compasiva. Yo creo que ahí, vamos, yo creo que la cuestión de los derechos humanos, pero sí, es que bueno, es que yo creo que la política es algo bastante más complejo que, vamos a ver, que los movimientos sociales existen y construyen espacios políticos y que son, y todo eso los pasa por alto, es decir, que y es fundamental. No sí, lo pasa por alto. Claro que las pasa por alto, porque si no parecería que el único espacio de la política sería la esfera del Parlamento, donde se elaboran grandes leyes, etc. Entonces eso me parece un poco reductor y no es, vamos, no creo que el texto algunas veces da pie para eso, porque me parece que el único espacio pensable como espacio de la libertad de la política es el espacio del Parlamento, donde se persuade, se argumenta, se pluralizan las opiniones, etc. Pero parece que todo otros espacios, digamos, donde la política se ejerce, se concreta, surge, se traducen programas, se traducen necesidades, todo eso, vamos, la política es la traducción de las necesidades y no es nada. Eso me parece que ahí, vamos, las cosas tienen que estar, los conceptos tienen que estar claros, pero también tienen que servir para analizar los procesos. Y yo creo que ahí se puede meter mucho a la pata, Y en ese sentido, pues bueno,
no solamente hay un espacio donde se ejerza la acción política es muy plural, muy compleja, muy historizable y se vale, digamos, de muchos caminos, ¿no? Eso por un lado, y está muy ligada a las necesidades, eso también lo pienso. Y segunda cuestión, los derechos humanos son efectivamente, los derechos humanos figuran, a pesar de lo que Hannah Arendt dice o no dice, porque realmente lo dice, pero no lo dice, yo me he repasado, como muchas veces he pensado dudando, digo, no, al final me he aprendido la Declaración de Independencia de memoria. O sea, he consultado la Declaración de Independencia, he consultado la Declaración de Virginia, la Constitución de Virginia, que es la primera que elaboró Jefferson, y he consultado la Constitución Federal del 87. O sea, y en todas partes aparecen los derechos del hombre, y en todas partes aparecen que los hombres nacen libres y iguales en derechos, y en todas partes aparece el concepto de felicidad. No solamente en la Revolución Francesa, o sea que eso es la época, es una manera de pensar, digamos que es una manera de pensar en términos naturalistas, ¿no? Que bueno, pues que está completamente vinculado a toda a una manera de incorporar, digamos, desacralizar, cambiar la sacralidad, por así decirlo, ¿no? Que es de Dios a la naturaleza y hacer recabar, sino en Dios, en la naturaleza. Que fue un importantísimo avance, por cierto, fue un importantísimo avance. Porque eso los constituyó en universales y, como explican muy bien mucha gente, ¿no? El hecho de que aparezcan los derechos del hombre, que mal está que se digan del hombre, ¿no? Y que no olvidemos que Olimpia dijo, ¿no?, los derechos de la mujer y de la ciudadana, tiene mucho que ver en esa concepción justnaturalista, dieciochesca, etcétera, de que los hombres nacen igual, etcétera, etcétera, y en esa universalidad que eso le da, tiene mucho que ver que luego las mujeres pudieran reclamar la ciudadanía y los negros reclamaran la ciudadanía y todos los que en estos momentos están fuera de las fronteras, y como dice Lola, no tienen categoría de humanos, no tienen categoría de vivos, pero no de humanos, pues se acojan a la formulación de los derechos humanos, ¿no? Y eso yo creo que a mí me sigue pareciendo muy bien. Me sigue pareciendo muy bien teniendo en cuenta que efectivamente los derechos humanos o tienen un espacio de ejecución, digamos, política, de traducción política, o no son nada, porque yo creo que ahí efectivamente ella vivió en su propia piel cómo la Constitución de Weimar, que era una constitución súper progresista, ¿no?, la que había en Alemania, fue de la noche a la mañana, en donde figuraban los derechos del hombre, etcétera, etcétera, de la noche a la mañana desaparecieron todos los derechos para los judíos, ¿no? Ella lo vivió muy bien. Entonces está claro que bueno, que eso tiene que ver con la capacidad de... Es una conquista política que se ejerce día a día, es así, aunque la formulación sea pues en los términos del nacimiento y tal. Eso yo creo que... Y hay que tener en cuenta también que... Ahora se me ha ido a la cabeza lo que iba a decir, que toda la cuestión de la formulación de los derechos humanos también tiene mucho que ver con una manera, digamos, de enfrentarse a algo que esté un poco por encima de... que nada está por encima de la historia, pero que tenga una cierta intemporalidad, y así se ha vivido un poco se quisieron formular también por aquello que decíamos de Vox Populi, de Vox Dei, del absoluto, y eso es malo y es bueno, es decir que hasta ahora ha jugado a favor de los débiles, ha jugado a favor de los buenos, no de los malos, de hecho lo estamos reivindicando. Realmente hay una palabra pedida. Perdona. No, ahora, volviendo a lo que, un poco por redundar lo que decía Dolores y por darle la razón. ¿Darle la razón a mí? Sí, sí. Muchas gracias.
Yo creo que Hannah Arendt en este libro no está especialmente lúcida a la hora de establecer la comparación, o los ejemplos que ella busca, la comparación entre la Revolución Americana y la Revolución Francesa para fundamentar lo que nos quiere decir, que lo que nos quiere decir es muy interesante. Pero, por ejemplo, a la hora de separar los mismos fundamentos filosóficos, no solo históricos, sino filosóficos, en que se basan, como tú has comentado ahora, los pensadores que elaboran, o sea, los pensadores americanos a la hora de elaborar el Tratado de Virginia, etc., y los de los derechos del hombre en Francia, están basándose los dos en lo mismo, que Rousseau no está solo en Francia, Rousseau está también en los derechos y el principio de la democracia está en Rousseau. Locke es básico para entender a los dos, pero Locke ya no lo menciona porque bueno, le interesa. Le interesa porque Locke lo que dice es que el Estado, la única función que tiene es defender la propiedad y la vida. Es decir, eso no habla para nada de su concepto de libertad y su concepto de política. Entonces, pero lo que está en la base de la Revolución Americana, igual que la francesa. Y los dos, las dos revoluciones están demasiado unidas en el tiempo, demasiado unidas en las bases filosóficas y históricas como para poder separarlas de esa forma tan radical como la en el libro. Por más que lo hace con un interés de fundamentar una serie de ideas, de conceptos que resultan interesantes. Vale, yo lo que quería no era cuestionar en realidad lo que estáis comentando, tanto de la parte histórica como filosófica, sino más bien decir que la interpretación sobre la hipocresía que hace Hannah Arendt me parece genial. Hipocresía. Y que creo que a partir de ese punto, Maite, a mí me gustaría que continuaras hablando de lo siguiente de la hipocresía. Lo siguiente. Una vez las personas sabemos que no podemos interpretar la política en plan de hipocresía o hipócritamente. De motivaciones. Eso. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? No lo sé, analizar la acción. O sea, quedarte con la acción. No hacer un análisis de intenciones. No hacer un análisis de motivaciones. No desacreditar la acción en función de las motivaciones ni de las intenciones. Porque tú no las puedes conocer, ni las conoces tú ni las conoce nadie, las intenciones y las motivaciones. Entonces, no hacer política de esa que se suele hacer muy a menudo. Muy a menudo. Y que además nos impide ser poco claros a la hora de valorar pues eso, una acción, una ley, un decreto, una medida, lo que sea, es lo que es por lo que hace, pero no en la mente del legislador, qué es lo que habrá pensado y qué es lo que habrá tal, esto lo hace para recoger más votos, o sea, es que no lleva a ningún lado, no lleva a ningún lado. No, bueno, yo lo pienso. No lleva a ningún lado. O sea, porque estamos en la esfera, a mí me sigue pareciendo que los conceptos que introduce Hannah Arendt me ilustran sobre lo que es el mundo de la política. A mí por lo menos me ilustra, y ya sé que se puede poner pegas y que se puede decir esto y esto no fue así, etc. Pero digo en lo que me ilustra. Cada uno lee de una manera, uno puede leer como se le dé la gana. Pero yo toda la vida he leído para aprovecharme de lo que me gusta. Toda la vida. Y lo que no me gusta, no le hago ni caso. Es así, porque yo lo que quiero es pensar con eso, si es que eso ha sido pensado de una manera brillante y que me sirve. Entonces a mí esta idea de libertad pública, de espacio público donde se enfrentan los iguales desde distintos puntos de vista, porque es una igualdad de desiguales, etc., me sirve para entender lo que a mí me gustaría que fuera la política en un ámbito radicalmente democrático. Me gustaría eso. Y claro, eso, pues yo qué sé, no, cuando ahí entra en la interpretación de la hipocresía, me parece que no ayuda a que eso se desarrolle de esa manera. Es esto lo que pienso.
Entonces, está claro que en un ámbito de libertad, en la que eres lo que apareces, tú pones en marcha mecanismos de emulación, de ambición, lo dice la propia Hannah Arendt, ¿no? De mostrarte, porque tú te estás mostrando, tú te muestras, o sea, te muestras a los ojos de todos. Cualquiera puede decir, mírala, o sea, mira que, yo qué sé, mira que ambiciosa, mira que no sé qué, mira cómo le gusta que tal. Todo eso es posible, porque tú estás diciendo, focos, venga, estoy aquí. Si no, la política no es política. ¿Qué pasa, por ejemplo? No voy a poner ejemplos. Con algunos y algunas que hacen política y no se sabe lo que están haciendo, porque no sirve. Y no sirve porque tú tienes que recibir esa luz. El momento en que recibes esa luz, todo es apariencia. Desde el pelo como te lo has puesto, hasta el jersey que has elegido, hasta el gesto que haces, o sea, todo pertenece a eso. Mira, se ha puesto eso para que se queden con ella y tal. Mira, esto lo dice y esto lo dice para ganar más votos. Pues claro que para ganar más votos, ¿para qué coño estás haciendo política si no es para eso? Y lo que quieres es que esas medidas salgan adelante, o sea, es evidente. Es evidente. Pero hacer de eso la sospecha, como si las buenas personas fueran las que no se muestran, las que no se enseñan, las que hacen las cosas y tal, no es verdad, porque cuando tú la haces esa misma, digamos, crítica, ya estás diciéndote a ti misma que tú eres la buena persona. ¿Qué bondad es esa? Que se señala a sí misma como bondad. Eso lo ha dicho Hannah Arendt siempre, siempre, y lo ha dicho a propósito de Maquiavelo. La bondad no tiene lugar en la esfera pública, porque una bondad demostrada, una bondad puesta a los ojos de los demás, no es bondad, porque yo siempre puedo pensar, ¿por qué? Entonces, bueno, es una manera de razonar que a mí me sirve en el mundo de la política, en el que veo que hay además mucha, como va a ser después lo que dice de la felicidad, igualmente me sirve. Lo que va a decir por el gusto por la libertad. Cuando entiendes que la felicidad es gusto por la libertad. La felicidad pública, perdón, esa que ella dice que es la que Jefferson quería introducir en la Constitución, y luego no la introdujo de manera un poco, digamos, que no quedó claro, y que al final felicidad se ha convertido en bienestar y que no era bienestar. Pero que todos los revolucionarios han sabido, y todos los hombres públicos han sabido, que hay un gusto por la libertad, pero por la libertad ejercida. Eso es una cosa que vale la pena preguntarse también, ¿no? Por ello, porque además han sido hombres los que han querido decir o no decir si ese gusto por la libertad existía. Bueno, pues ay, perdonadme. No, perdonadme, he sido yo que me he pensado. No, voy a ser muy breve porque tengo que pensarme mal. Os estaba escuchando y tengo la impresión, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Lola, y estoy de acuerdo con el planteamiento de Dolores, y estoy de acuerdo con cosas que tú dices, entiendo tu perspectiva filosófica. Entonces, se me ha ocurrido que una manera de ensamblar ambas perspectivas sería a lo mejor detenerse un poquito más en esa idea de la puesta en escena, esa idea de la persona, del personaje, esa idea de el etos de la representación, de analizar los signos de esa representación. Porque tú, Maite, has insistido mucho en yo me muestro, estoy y me muestro en el espacio público, y entonces lo que importa es la acción que hago y el cómo me muestro. El cómo me muestro es a través de unos signos que has hablado también de la discursividad. Entonces, quizás introducir la perspectiva histórica en el análisis de los signos de mi puesta en escena y en el análisis de la discursividad. Quizás ahí estaría un poco la... Pero habéis tratado muchísimos aspectos, porque el aspecto de los derechos humanos y cuando yo defiendo que no se puede ejercer la violencia sobre otro, ¿por qué eso tiene que emanar de algo distinto que un hecho cultural o un pacto establecido? Pues quizás porque todo el mundo, y esta idea no es mía, yo ahora no recuerdo dónde la he leído, existe en toda persona una intuición de que si se ejerce la violencia contra ella, es injusto.
esa percepción personal de que si ejerces violencia contra mí, eso es injusto, luego tengo que plantearme que ejercer la violencia contra otro no solo es injusto, puesto que contra mí lo sería, sino que ahora añado otro elemento que no tendría que ver con esto, desde el punto de vista evolutivo es poco práctico. Evolutivamente las sociedades han evolucionado porque han establecido pactos entre ellas. Ahora, ¿de qué tipo es ese pacto? Es imposible analizarlo si no se tiene en cuenta una perspectiva histórica. Procesos de civilización. Claro, procesos de civilización. Y ahí la construcción de los signos y la construcción del lenguaje. Y eso tiene que ver en la puesta en escena. Cuando hablabas de la hipocresía. Claro, no interesa entrar en el tema de si esta persona lo hace por esto o por lo otro, pero quizás sí interese analizar con qué etos se presenta. Total. Claro. Y el etos con el que se presente va a ser muy distinto, Claro. y eso sí lo puedo Hombre, analizar. Con lo cual, absolutamente. Porque justamente porque se pone bueno, el de todas foco... maneras es tan rico el panorama que abrís abierto, yo la verdad me siento un poco abrumada. No, pero es que un lo que- toquerimo y toquerimo. Lo que has dicho, no, lo que has dicho es muy interesante porque tú desde el momento en que pones el foco, por ejemplo, tú muestras signos, como tú dices, y esos signos pueden tener un significado, una historia, un contexto histórico, pero tú juzgas por lo que muestras. Sí, sí. Pero tienes que hacer un análisis. Pero claro, pero discurso. tendrás que analizar. Un análisis de la Sí, realidad. sí, sí, sin duda. Bueno, esto es una Pero discusión no, pero el a- discurso, pero de fíjate, San Vicente Ferrer. solamente no, solo una cosa más, pero el discurso y los signos están en la superficie, no en el entramado inconsciente de motivacional. Es el signo que ves, es la representación que ves, juzgas la representación que Pero ves. bueno, utilizas unos instrumentos para Claro, analizarlo, claro, tampoco pero no- como observador y no. espectador eres Sí, inocente. sí, pero no el mecanismo de la ocultación. Sino, como si la máscara es la persona, eso es lo que es. Vale, última. No eras tú, no eras tú. No. ¿Alguien no levanta la mano por ahí? Esther, has hecho así, has hecho He hecho tengo una intención. Pues hala, venga. Bueno, pues el próximo día la primera palabra tú. Tienes que hablar, tienes que empezar tú. Buenas noches, muchas gracias.